Consideremos ahora el siguiente problema. Tengo ahí un tren, vamos a dejar una línea aquí, y por acá tengo el tren, está el carro ahí, y hay una persona, entonces, que se encuentra a una cierta distancia del tren. Vamos a dibujar aquí la persona, y la distancia del tipo y el tren se pone que es D. Entonces, eh, hay que fijar un origen. Acá lo podríamos colocar al comienzo del vagón de tren, ¿cierto? O bien aquí donde está la persona. Yo creo que es mejor poner el origen aquí. Voy a tener una línea y voy a hacer el eje Y ahí donde está la persona. Ese va a ser el eje Y, ese va a ser el eje X. Ahí está el origen. Entonces dice, el pasajero o la persona se mueve con velocidad constante. Entonces la persona realiza un movimiento uniforme rectilíneo, mientras que el tren acelera con aceleración constante. Entonces el tren hace un MUA, movimiento uniformemente acelerado. Si defino las coordenadas de la persona como X1, la posición de la persona aquí, su coordenada va a ser X1 y el tren va a tener coordenadas X2. Entonces, cuando comienzo a contar el tiempo, se supone que la persona está justo a una distancia de X, y en ese instante, cuando la persona está aquí a una distancia D, el tren comienza a acelerar. Entonces, primero, si X1 es la persona y tiene un MUR, la ecuación general de la posición para la persona es la posición inicial más la velocidad de la persona, ¿no es cierto?, constante por el tiempo. Este no tiene aceleración. De hecho, en este caso, X0, la posición inicial de la persona, vale 0. Así que esto es simplemente la velocidad de la persona. De hecho, las velocidades esas son 5 metros partido por segundo. En cambio, el tren tiene un MUA y eso será esto es un X0 persona, ¿no? X0 del tren más la velocidad inicial del tren por el tiempo más un medio del menos G lo tengo que reemplazar por la aceleración del tren, que es A por T al cuadrado, que caracteriza al movimiento parabólico en el tiempo de un cuerpo que acelera con una aceleración constante. Ahora, la posición inicial del tren respecto al origen, ahora ese X0 tren, es la distancia D, porque en T igual 0 el tren no estaba en el origen, sino estaba a una distancia D. Y el tren parte con velocidad constante, ¿no es cierto? Uno no se sube al tren con el tren corriendo, entonces la velocidad inicial de esta es 0. La aceleración del tren es de 0,4. Así que tengo las ecuaciones. X1 de t de la persona es la velocidad de la persona por t, y X2, que es la posición del tren, es la distancia d más un medio de la aceleración del tren al cuadrado. Eso me dice que cuando pasa el tiempo, por ejemplo, y la persona después de unos pocos segundos está por acá, ¿cierto? Y el tren entonces avanzará, pues está acelerando y ahora el tren estará por acá. Esa coordenada de ahí es X1 de t en función del tiempo, y esa coordenada de ahí que mide el tren, la posición del tren, es X2 de t.
Y a medida que el tiempo pasa, estas coordenadas varían. Entonces la pregunta es, se supone que el pasajero siempre se mueve con velocidad constante y que el tren siempre tiene aceleración constante. La pregunta es, ¿se puede subir el pasajero? ¿Alcanza a llegar a tomar aquí la manilla del tren? Típicamente los trenes a veces tienen unas manillas así, ¿no? ¿Alcanzará a tomar la manilla y subirse ahí? Entonces, para que pase eso, yo necesito que la posición del tipo sea igual a la posición del tren. Entonces, necesito saber si puedo igualar. ¿Existe algún tiempo? Pregunta, ¿existe algún tiempo t tal que la posición de la persona es igual a la posición del tren? Para que estos dos vectores sean iguales y el tipo alcance a agarrarse ahí de la manilla. Y eso requiere entonces que la velocidad de la persona por el tiempo sea igual a d más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Puedo pasar ese término para allá y escribir esta ecuación como un medio de a por t cuadrado. Eso lo paso negativo para allá, menos la velocidad de la persona por el tiempo, más d igual a 0. Pasé ese término para allá y quedó negativo. Y entonces me pregunto si existirán soluciones para el tiempo. De hecho, las soluciones de una ecuación de segundo grado y las soluciones son identificando a todo esto como el a de la ecuación, todo esto como el b de la ecuación y esto el c de la ecuación. La solución de una ecuación de segundo orden era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c, eso es toda álgebra, partido por 2 veces a. Entonces esto queda menos b es menos esa, así que queda más la velocidad de la persona más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, la velocidad de la persona al cuadrado, el menos se va, queda menos 4 veces el factor a, que es un medio de a, 4a por c, que es d, y todo eso está dividido por 2 veces a, que es un medio de la aceleración. El a es todo eso. Entonces el tiempo es la velocidad de la persona más menos raíz cuadrada de b persona al cuadrado. Ese de ahí se cancela, me da un 2 menos 2 a d, ¿o no? Partido por a. Así que los tiempos posibles, de hecho hay dos tiempos, un t más menos, digamos, porque tiene dos soluciones la ecuación. Tiene menos. Uno con más, uno con menos. El punto es que para que ese tiempo, yo quiero que cualquiera de los dos tiempos, t más menos, sean números reales, ¿o no? Porque si son números complejos, números imaginarios, no tiene ningún sentido, porque el tiempo es un número real. Entonces yo debo pedirle que la solución de esta ecuación sea real. Para que sea real, este término aquí es peligroso porque el discriminante de la ecuación de segundo grado, si esto es negativo, entonces me queda la raíz de menos 1, por ejemplo, y eso me da un imaginario, y eso significa que el t es complejo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Así que yo debo pedir para que la solución sea real, el tiempo sea real, lo que está dentro de la raíz al cuadrado, ¿no es cierto?, menos 2bp cuadrado por la t, tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Lo mínimo que puede pasar es que sea 0, pero no puede ser negativo. Entonces eso requiere que 2ad sea menor o igual que bp cuadrado. Y entonces la distancia tiene que ser menor o igual que la velocidad del pasajero al cuadrado partido por 2 veces la aceleración. Si no pasa eso,
Entonces el tiempo es complejo y nunca el pasajero logra llegar ahí y agarrarse de la manilla. Así que esa es la condición para que el, el pasajero alcance el tren. Y ahora veamos. Tengo todos los datos porque el A vale ¿cuánto? El A vale 0,4, la velocidad de pasajero es 0,5. Entonces veamos qué pasa cuando D es 20. Sí, perdón, esto es que sacar de acá. Vamos a ver esto. Cuando D, ¿cuál es la velocidad del pasajero? ¿Cuánto era? 5 metros partido por segundo. Entonces la velocidad del pasajero es 5 metros partido por segundo. La aceleración del tren era 0,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces el D tiene que ser menor o igual que 25, que es esto, partido por 2 veces 0,4. ¿Sí? La aceleración era 0,4. Entonces esto me queda 25 partido por 0,2, ¿no es cierto? Pero 8, 0,8. ¿Y eso cuánto da? 25 dividido por 0,8, 31,25 metros. Entonces las distancias para las cuales el tipo se puede subir al tren son todas aquellas que son menores que 31,25 metros. Si el tipo está más alejado en t igual 0, si esto es más grande, ¿no es cierto? Si es más grande que 31,25, entonces el tipo nunca alcanza y se le va el tren. Entonces en el primer caso, si el pasajero está a una distancia de 20 metros, ¿alcanza a subir el tren? Sí, porque 20 metros es menor que 31,25. Así que en el primer caso alcanza a llegar. En el segundo caso, cuando es 35 metros, entonces esto es mayor que 31 y el tipo no alcanza a llegar. Y existe una distancia crítica, obvio, es esta que está aquí. Esa distancia que está ahí, los 31,25, es la distancia crítica, porque cuando es menor que esa distancia crítica alcanza a llegar y cuando es mayor no alcanza. Así que esa es la distancia crítica. Así que eso.